con un porcentaje que fue bastante claro. Eso ha significado que las fuerzas que hasta hoy son oficialistas durante estos últimos días han estado en un periodo de reflexión. Reflexión, de autocrítica, en algunos casos de apuntar con el dedo, pero me ha parecido que extrañamente menos de lo que uno podría haber esperado, es decir, de andar apuntando culpa y noche de cuchillos largos, sino que más de tratar de entender qué fue exactamente lo que pasó. Y una de esas fuerzas es el Frente Amplio, sin duda, ¿no? Entendiendo que el partido del presidente. El partido del presidente, como una generación de manera súper inédita y exitosa termina llegando muy velozmente al gobierno, las dificultades que se encuentran entre medio y cómo el resultado posterior a la elección presidencial que ellos ganaron hace exactos 4 años, un día como hoy, hace exactos 4 años. De hecho, lo estaban festejando el Frente Amplio en sus redes sociales. Terminó de una forma tan diferente, ¿no? Es parte de la reflexión que queremos hacer con alguien que ha estado reflexionando durante estos días, ha compartido sus opiniones, Noam Titelman, economista, académico y cofundador justamente del Frente Amplio, que le agradecemos conversar una vez más con Infinita. Noam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Noam. Hola, Paola. Hola, Matías. Muchas gracias por la invitación. Noam, las reflexiones que se han hecho los últimos días han venido desde diversas partes del Frente Amplio. Durante las últimas horas hemos tenido, por ejemplo, la de Giorgio Jackson, el día antes de ayer, la de Gonzalo Vinter también, que realizaron columnas que coincidían en varios puntos. Columnas Partenón, eran como... bueno, claro, una columna puede ser efectivamente extensa. Larga. Pero que coincidían en varios puntos respecto a cuáles fueron los errores durante los últimos 4 años que explican el estado actual del progresismo. Primero te quería preguntar si estas columnas que vienen de autoridades y esas autoridades te han hecho sentido respecto a explicar partes de lo que pasó el día domingo y que se ha reflexionado estos días. Sí, yo creo que en un primer momento el reflejo de varios dirigentes fue más criticar que autocriticarse y sí hubo algo de pasada de cuenta. Pero creo que de a poco han ido apareciendo autocríticas más interesantes y de hecho yo debo admitir que Giorgio Jackson de alguna manera me tapó la boca porque yo creo que ha hecho una autocrítica que yo había dicho que faltaba. Creo que además ha hecho una reflexión interesante. Es verdad que es un poco larga, son 15 páginas, porque incluye además un análisis interesante, digamos, sobre el momento político más en amplio, pero creo que hay una autocrítica real y es real porque es dolorosa, digamos. Las autocríticas que son... faltó comunicar o, en fin, otra manera de decir cosas que al final no son tan dolorosas, probablemente no son tan útiles. Y yo creo que, como tú bien decías antes, en una derrota como la que se vivió en estas elecciones, claramente los electores están diciendo algo y vale la pena escucharlo. Y yo creo que un peligro que al menos yo percibía que podía ocurrir es que en esta idea de que están ganando las oposiciones, y es cierto, en el último 10 años en América Latina la oposición ha ganado el 75% de las elecciones. Podría imaginarse que, bueno, ahora se perdió, pero en 4 años más, básicamente como por una fuerza del destino, así como una fuerza de gravedad, se va a ganar las próximas elecciones. Primero, eso no me parece una manera bastante pobre de mirar la realidad, de intentar comprenderla, pero además creo que es perder de vista que es perfectamente posible volver a perder si es que no se toman en consideración las causas profundas por las que se perdió. Y un elemento ahí para poner en la juguera es que yo creo que en este próximo periodo van a haber 2 oposiciones, por lo menos, quizás más incluso. Va a haber la oposición del actual oficialismo, digamos, con un cierto desorden, como ya se vio durante el gobierno, pero además yo creo que hay que mirar con mucha atención el fenómeno París. Yo creo que no sería cometer el mismo error de la vez pasada, que el interés en París y su votante duró el tiempo que hubo entre la primera y la segunda vuelta y después como que se diluyó. Yo creo que hay algo ahí que está pasando con el electorado, con la ciudadanía, que valdría la pena hacerle un doble clic, en particular en el caso del Frente Amplio, que como tú bien decías, yo creo que llegó tan rápido a la moneda, al poder, que creo que estas reflexiones la harían bien, digamos, para seguir evolucionando en su identidad y en su visión. Noam, siempre la autocrítica es difícil, ¿no? En todo ámbito, familiar, personal, laboral, político, y por eso mismo creo que hay que valorarla, hay que partir por digamos, hacer ese reconocimiento. Pero tampoco se puede, creo, separar la autocrítica de la temporalidad en que se produce. Y en ese sentido, si bien uno entiende que la derrota se produjo, bueno, hace 5 días, y por lo tanto este es el momento, o es un momento propicio para, sobre todo que el gobierno va saliendo, para hacer reflexiones y mea culpa. También ocurre que estas reflexiones que se hacen hablan de cosas que ocurrieron hace bastante tiempo. Ya estoy pensando en el proceso constituyente, que bueno, fue
el plebiscito ocurrió a pocos meses de la llegada del gobierno. Hablan de Temocuycuy, digamos, de cómo estaba compuesto ese Ministerio del Interior y otras cosas. Y digo, ¿no hay ahí también algo que revisar? Entiendo que ya no se puede retroceder el tiempo. Las críticas las autocríticas que se hacen ahora, bueno, ya no se hicieron antes. Pero ¿no es parte de aquello que se puede criticar, digamos, la tardanza con que algunos dirigentes del Frente Amplio comprendieron lo mal que se hicieron algunas cosas hace ya tanto tiempo? Yo creo que hay una crítica o autocrítica que de alguna manera se ha ido consolidando como la principal. Hay muchas, porque, bueno, dijimos, sí, 15 páginas. Pero hay una en particular que creo que habla de una cierta tardanza, pero es el hecho de haber perdido los primeros 6 meses de gobierno, amarrando digamos, al gobierno al resultado del proceso constituyente, que finalmente no fue una sorpresa. Interesante esta relectura que ha ocurrido con el tiempo, pero las encuestas venían mostrando que iba a ganar el rechazo varios meses antes de que fuera el plebiscito. Y además, entre medio, tuvimos la primera vuelta presidencial, donde José Antonio Kast llegó primero en la primera vuelta, y además en las parlamentarias le fue muy mal a Prueba de Dignidad. O sea, habían señales, no era algo inimaginable. Y ese primer momento, esa tardanza, digamos, en darse cuenta de que las cosas habían cambiado, tuvo consecuencias para todo el resto del gobierno, que es algo que dice Julio Jackson además en su texto, en dos sentidos. En el sentido de que ese es el momento, los primeros meses de gobierno. De hecho, estamos escuchando ahora con el presidente electo, José Antonio Kast, está diciendo algo parecido, de los primeros 90 días va a tratar de ingresar varios proyectos y decretos, porque se sabe que ese es el periodo más productivo de los gobiernos. Entonces, al no haber ocupado ese momento para hacer cosas como, por ejemplo, la reforma tributaria, y al no haber hecho la reforma tributaria, por lo tanto, después no se pudo financiar otra reforma. O sea, hay una reacción en cadena, si se quiere. Ese fue un momento muy complicado. Pero lo segundo, y yo creo que también se nota, es que la falta de conciencia del momento que se estaba viviendo también se tradujo en mucha lentitud en reconocer que a Prueba de Dignidad solo no alcanzaba, y si bien se incorporó a Marcel en el Ministerio de Hacienda, fue solamente después del 4 de septiembre que se tomó en serio la idea de que tenía que haber una coalición que incluyera a por lo menos socialismo democrático. Y eso pasó la cuenta también, porque significa ese comienzo, esos tropiezos del comienzo, igual fueron dificultando, y una expresión de eso es que se acaba el gobierno y esa coalición de gobierno todavía no tiene nombre. Y eso que en general los políticos son tan buenos para ponerle nombre a coaliciones y aparecen nombres todo el rato, y a esta coalición nunca le pusieron un nombre. Es impresionante. No, me estamos conversando con Noam Titelman, economista académico, cofundador del Frente Amplio. Haciendo la proyección un poquito hacia adelante, no solo la reflexión de lo que pasó, sino lo que se podría venir. ¿Tú cómo crees que el tiempo va a ser, y el tiempo próximo, ni siquiera el tiempo así en las próximas décadas, sino que el tiempo próximo con este gobierno? Lo digo porque hemos visto en casos anteriores cómo incluso en circunstancias bien extremas, todas distintas sin duda, ¿no? Pero circunstancias bien extremas, el tiempo puede ser generoso con los gobiernos y con los expresidentes. Lo digo, el caso de Piñera II quizás es bien icónico. Sí. Un estallido social, una pandemia, una aprobación que en algún minuto llegó al 6%, que se va con una baja población cerca de un 20%, pero que rápidamente repunta en los meses siguientes, hasta el punto en que incluso antes de fallecer el expresidente Piñera aparecía un nombre que algunos incluso apuntaban como presidenciable. En ese sentido, ¿tú crees que el tiempo es benevolente con los gobiernos en sí mismo, o tiene que ver más que nada con una cosa como circunstancial que la gente dice en base a lo que viene, así como, ¿sabes qué? Que lo que vino antes no estaba tan malo? Sí, yo creo que, a ver, hay dos cosas ahí con el tema del paso del tiempo, con el próximo ciclo político. La primera es que, sinceramente, yo creo que con el tiempo se va a haber cada vez más reconocimiento a logros importantes que hubo en este gobierno, y yo creo que es absurdo negar cosas como una disminución importante de la inflación, que por cierto no es solo el gobierno el que logra esas cosas, pero que el gobierno jugó un rol importante, la disminución drástica, digamos, de la inmigración irregular, aplanar la curva de homicidio, la ley de 40 horas, la reforma de pensiones y todo el listado que uno puede hacer. Y efectivamente, si miramos a nivel de encuesta, el presidente Boric todo parece indicar que va a salir con un porcentaje de apoyo bastante contundente comparado con los gobiernos anteriores. Pero yo creo que lo otro que demuestra y lo que hace tan complejo el análisis
es que yo creo que este terminó siendo un gobierno de transición entre estos dos ciclos políticos, ¿no? Donde hay un ciclo largo, y yo diría que se da la paradoja de que el Frente Amplio, de alguna manera era como este partido de la novedad, de alguna manera le pasó algo parecido a Evópolis, terminaron siendo dos partidos de este antiguo ciclo, que todavía de alguna manera respondían al sí y al no, ya sea en contraposición o sumándose a él, pero todavía se reflejaba en eso. Y yo creo que parte de la discusión, si uno mira como lo que está debajo de la superficie, digamos, y escarba un poco más, y por eso se explica toda esta discusión sobre si estamos en un momento en que aparece un nuevo clivaje. Yo sé que la palabra clivaje es detestable y detestada. Se ha utilizado harto, sí. Políticos la ocupamos demasiado, aunque ni siquiera existe en español, pero la idea básica es que normalmente en la política hay algún tema en el que se puede dividir la política en bloques, porque al final, como funciona la elección en el sistema presidencial, eso es muy claro, sobre todo con segunda vuelta, porque hay que votar por uno o por el otro. Y durante mucho tiempo eso era el sí y el no del plebiscito del 88, y hubo un largo proceso de desgaste de ese clivaje. Partió, o uno podría ponerle el comienzo del deterioro de ese clivaje con la elección de Marco Enrico Minami, me parece a mí, porque ahí hay por primera vez un 20% del electorado que se mueve de las coaliciones tradicionales, sobre todo de la Concertación en ese momento, pero también con la llegada de Piñera, porque Piñera de alguna manera lo que hace es prometer o comprometerse con una derecha y prometerle a la derecha que la manera de llegar al poder es quitándose de encima el peso del sí, ¿no? Y Piñera es el que votó por el no, y por eso, probablemente por eso pudo llegar a ser presidente, y ya, digamos, el apogeo de esa posición fue en su campaña para el segundo mandato, cuando reclamaba una segunda transición, esta vez liderada por la centro derecha, y además con imágenes de Patricio Aylwin en la franja, ¿no? Y si lo pensamos durante el estallido, toda esta discusión sobre los 30 años, fue bien impresionante como todo se terminó polarizando en lo que están a favor de los 30 años y lo que están en contra de los 30 años. Y hubo muy pocos que se atrevieron a matizar a que quizás no tenía tanto sentido mezclar gobiernos de Piñera con Bachelet, con Aylwin, con Lagos, y parecía que esa distinción había desaparecido. Y eso yo creo que es una muestra muy clara de la agonía, si se quiere, el clivaje del sí y del no. Y entonces, si ese clivaje ya no es lo que ordena la política, ¿qué es lo que está ordenando? Yo creo que por eso este gobierno es un gobierno de transición, porque yo creo que alcanza todavía con el vuelito. Yo creo que, por ejemplo, la victoria de Boric en segunda vuelta, no la primera vuelta, la segunda vuelta tuvo mucho todavía de ese reflejo anti-Pinochet, anti-dictadura, porque todavía Kast había jugado un rol muy asociado a ese mundo, y eso todavía no estaba en su campaña de gobierno de emergencia. Y eso yo creo que todavía movilizaba a un sector importante de votantes. Y por cierto, el elefante en la habitación de todo esto son los 5 millones de nuevos votantes que trajo el voto obligatorio, porque no sabemos cómo hubieran votado ellos en todas estas contiendas electorales antiguas. Tú efectivamente eres de los, y lo acabas de decir, ¿no? Que no voy a nombrar la palabra con C, vamos a decir parteaguas, que no sabemos aún cuál va a ser el parteaguas que va a reemplazar el sí y el no como eje, ¿verdad? Algo parecido dice Jackson en su reflexión. Él considera que el estallido social abrió una disputa interpretativa, dice, que aún no se resuelve por la política chilena. Y sin embargo hay muchos que creen que el parteaguas, al menos por ahora, está dado en el apruebo y el rechazo. ¿Tú crees que eso no es así, o más bien crees que puede ser así, pero va a ser un parteaguas muy, muy corto en el tiempo como para darle el título de palabra con C? Claro, porque efectivamente la idea, no quiero dar la lata, pero la teoría de clivaje es una teoría que surge a mediados del siglo XX, justamente para preguntarse por qué los sistemas de partidos se mantenían en Europa, pese a que cambiaban las sociedades que estaban digamos, controladas por esos partidos. Entonces, está la idea no de un parteaguas de una elección, sino de algo que se mantiene en el tiempo. Sí, claro. O sea, la primera respuesta, la respuesta más honesta, es no lo sabemos. No lo podemos saber. Hay que partir diciendo eso. Pero lo segundo, una cosa que, por ejemplo, dijo Cristian Valdivieso, de Criteria, en una columna anexante, es que el problema con eso, primero que todo, es que no podemos comparar, si estamos comparando los porcentajes de votos, digamos, antes el voto obligatorio y con el voto obligatorio estamos comparando peras con manzanas. Entonces, de acuerdo. No sabemos cuánto, o sea, no podemos adjudicarle todo lo que estamos viendo simplemente a un cambio de las mismas personas. Entonces eso es lo primero. Pero lo segundo es que, si lo pensamos,
Janet Jara obtuvo 26%, y el apruebo obtuvo 38%. Sí. Eso quiere decir que incluso si uno considera a los otros candidatos del centro por la izquierda, hay un porcentaje importante que votó aparentemente por Parisi. O sea, por lo menos un tercio probablemente de los votos de Parisi son gente que votó por el apruebo. Entonces, ya eso empieza a decir que algo se está desordenando. Y yo creo que como una propuesta, pero como decía, no lo vamos a ver al menos hasta que tengamos una primera elección con voto obligatorio y un gobierno de derecha, pero una primera aproximación es que quizás estamos viendo tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Todavía hay gente que se sigue movilizando por el clivaje del sí y el no. Quizás uno podría aventurar que son la gente de mayor edad. Hay un público que se ha ido moviendo en otra dirección, que podríamos pensar que son los que se desencantaron del antiguo padrón, los que se fueron desencantando del sí y del no, y sobre todo del no. Y hay un tercer grupo, que es este grupo del fenómeno Parisi, esta clase media emergente, cabreada, ¿no? Que muy escéptica, de izquierdas y derechas, y que es tan difícil de posicionar por lo mismo en estos ejes, y que puede ser un grupo bastante grande, ¿no? Yo tengo la impresión de que podemos descubrir que, o sea, en las últimas elecciones, por ejemplo, en el rechazo, 8 de cada 10 electores obligados votaron por el rechazo. Y en la última elección de Kast, 7 de cada 10 votantes obligados votaron por Kast. O sea, si sacamos a los votantes obligados del padrón, no ha cambiado el padrón, no es el mismo que hace 30 años, pero no es tan abrupto el cambio. La explicación de que tengamos un cambio tan contundente, digamos, de la última elección presidencial a la actual, es en buena medida estos votantes obligados. Noam Titelman, economista, académico, cofundador del Frente Amplio. Van muy pocos días todavía como para seguir avanzando más en todas estas reflexiones, ¿no? Pero sin duda vamos a tener tiempo para hacerlo, para seguir profundizando y para seguir conversando durante las próximas semanas. Te queremos agradecer muchísimo al haber estado con Infinita esta tarde. Pues que estés muy bien, un abrazo. Gracias, Noam. Muchas gracias a usted.